Bienvenidos a tu canal Asura Novelas, el canal de YouTube que te mantiene al día en tus novelas favoritas. Suscríbete para obtener más contenido como este y una notificación cuando se publiquen videos nuevos con los capítulos más recientes. Empezamos. Against the Gods. Capítulo 1882, impaciente por volver. Todos sabían que Mu Xuanjin era la maestra de Yunche. En ese entonces, fuera de la estrella polar azul, Mu Xuanjin había muerto para proteger a Yunche, e incluso había arriesgado la posibilidad de arrastrar todo el reino de la canción de nieve con ella. Aquellos que habían presenciado personalmente esta escena ya no podrían pensar que eran simplemente maestro y discípulo. Todos debajo de Ciudad Imperial Yun se sorprendieron, pero ni uno solo de ellos pronunció un sonido debido a la presión excesivamente fuerte. En este momento, todos los innumerables reinos del mundo y todos los seres vivos del mundo estaban bajo los pies de Yunche, y este podría restablecer todas las reglas. Y mucho menos maestro y discípulo, incluso si cruzaran la línea de la ética, ¿quién se atrevería a pronunciar una sola palabra? El que tuvo la mayor reacción fue sin duda la secta divina del Fénix de Hielo. En ese entonces, todos habían estado involucrados personalmente y habían sido testigos de la ceremonia de adoración de Yunche con sus propios ojos. Como se esperaba. Mu Tanzi suspiró mientras murmuraba para sí mismo. En este momento, cuando pensó en las diversas anomalías por las que Mu Xuanjin había pasado en ese entonces, todo se había vuelto lógico. Mu Wanzi rechinó los dientes con ira. Yunche, este mocoso, es simplemente un hijo de Guao. Mu Tanzi bloqueó firmemente la boca de Mu Wanzi. Ese es el emperador Yun y la maestra de secta. ¿Quieres morir? Mu Wanzi retiró la mano de Mu Tanzi, pero su rostro todavía estaba lleno de ira. ¿No dijiste que el canon de la investidura divina del Fénix de Hielo de la maestra de secta había alcanzado la cima y que ya tenía sellado sus emociones? ¿Cómo pasó? HPMH. Mu Tanzi curvó los labios. Entonces, ¿por qué no mencionas a tu Feixue? Mu Wanzi se quedó sin habla de inmediato. En la ciudad imperial Yun, Mu Binyun miró en silencio a su hermana mayor. Aunque los alrededores estaban en silencio, las violentas palpitaciones del alma de los reyes del reino de abajo se podían escuchar claramente. Sin embargo, los ojos de Mu Xuanjin eran como una piscina de hielo, e incluso el polvo de hielo que se ondulaba. Lentamente a su alrededor no mostraba la más mínima turbulencia. Ya habían cruzado la línea entre la vida y la muerte, por lo que ya no había ninguna barrera entre ella y Yunche que ella no pudiera cruzar. Las miradas del mundo ya no tenían las calificaciones para tocar su alma. La voz del Chi Tianli continuó. Todos los reinos estelares superiores, medios e inferiores en las 4 regiones divinas establecieron unos guardianes del orden, para controlar el orden de todos los reinos. Kang Xitian será el comandante en jefe de las fuerzas del orden en el reino de Dios. Las 4 regiones divinas tienen sus propios guardianes del orden, el rey del reino de la luz glaseada, Xhuaqianen en la región del este, el asistente divino del dragón azul de la región del oeste Qingruo, el de la región sur es Kang Xitian, y la concubina de la región del norte, Yu Wu. Los guardianes del orden estarán bajo el mando directo del emperador Yun y la emperatriz, y no estarán sujetos a ninguna orden de nadie más. Los reyes de los reinos rey y los guardianes del orden se supervisarán entre sí. Si los guardianes del orden cometen pecados en contra del orden, sus crímenes serán inimaginables. Todo el reino de Dios estaba absolutamente en silencio. La existencia del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y los guardianes del orden indudablemente había causado que los corazones de innumerables practicantes profundos, especialmente aquellos en el poder, se sintieran como si estuvieran abrumados por un peso enorme. A pesar de que Chi Tianli solo había dicho unas pocas palabras, las capas que irradiaban debajo de los pies del emperador Yun eventualmente se extenderían desde los guardianes del orden hasta los reinos estelares inferiores. Sin lugar a dudas, pudiendo controlar cada rincón del reino de Dios en un periodo de tiempo extremadamente corto. Luego, hubo reglas que se anunciaron en el acto. La energía profunda oscura también es una rama de la energía profunda, no hay distinción entre el bien y el mal. No se te permite discriminar, expulsar o dañar a los practicantes profundos de la oscuridad sin razón. Los practicantes profundos de la oscuridad también necesitan dejar ir su resentimiento. Si dañan a otro clan sin ningún motivo, se considerará el mismo crimen. Las fibras de su corazón que acababan de tensarse de repente se relajaron debido a esta regla que se anunció al mundo. Yunche había traicionado a las 3 regiones y trajo a la región divina del norte con él. Sin duda, los practicantes profundos de las 3 regiones estaban muy preocupados y temerosos de la venganza de Yunche y la región divina del norte. Esto fue especialmente cierto para estos últimos.
Después de estar atrapados en una jaula durante 1.000.000 de años, sin duda se acumuló el odio y el resentimiento que se habían acumulado durante 1.000.000 de años. Como vencedores, Yunche solo necesitaba decir una palabra y su estado se elevaría por encima de las 3 regiones. Como los que se vieron obligados a someterse, serían pisoteados tal como habían oprimido a los practicantes profundos de la región divina del norte durante 1.000.000 de años. Sin embargo, el brutal señor Diablo les había dado un estatus igual, e incluso había tomado la iniciativa de reprimir su odio y resentimiento. El odio que se había acumulado durante 1.000.000 de años. El señor Diablo lo revirtió y apaciguó. En su emoción, no pudieron evitar sentirse un poco agradecidos. Debido a eso, el establecimiento de los guardianes del orden de repente se volvió menos inaceptable. Alentamos a los practicantes profundos de las 3 regiones a casarse con los practicantes profundos de la región divina del norte. Si ambos lados están felices entre sí, se considerará un crimen grave si otros intentan detenerlos. Los espíritus de madera son los espíritus más puros y santos de la era actual, y su existencia es el regalo de los antiguos dioses de la creación. Cazar y matar espíritus de madera es un acto malvado que ni los cielos ni la tierra toleran. No importa quién lo cometa, es un crimen que se castiga con la muerte. También implica al clan, incluso si un emperador dios lo comete, será asesinado. Si un espíritu de madera se encuentra con una calamidad en este mundo, entonces todo el camino desde el rey del reino hasta el reino estelar será castigado severamente. Esta prohibición con respecto a los espíritus de madera sorprendió tanto a todos que se les adormeció el cuero cabelludo. Si un emperador dios cometía un crimen, también sería asesinado. Si un subordinado cometía un crimen, sería acusado el rey del reino. Esto no solo era duro, había alcanzado un estado inimaginable y cruel. En el pasado, siempre había habido una prohibición de matar espíritus de madera en el reino de Dios. Sin embargo, Yunche había visto el destino de los espíritus de madera con demasiada claridad. El único linaje restante de la familia real del espíritu de madera, Elin y Eling. El primero le había salvado la vida en un momento de desesperación. El último se había convertido voluntariamente en el espíritu de la perla del veneno celestial y lo había acompañado desde ser el hijo divino de los cielos hasta el abismo, y desde el abismo hasta los cielos. Y uno tiene que saber lo mucho que le habían favorecido los espíritus de madera a Yunche, por lo que esto no era nada. Como practicantes profundos del reino de Dios, no pueden confiar en su cultivo del camino divino para intimidar a los reinos inferiores. No importa qué razón tenga una secta o un practicante profundo para dirigirse a un reino estelar en los reinos inferiores, debes informarlo a los guardianes del orden. Se nombra a Feng Daoki como el nuevo emperador del reino de Dios de la luna ardiente, se nombra a Yang Wu como el nuevo emperador del reino Yame, para gobernar el reino Yame y todos los reinos debajo de él. Se nombra a Yan Tianxiao el título de emperador Diablo Yame, para colocar su tablilla conmemorativa en el salón infernal del diablo de la ciudad imperial Yun, cuyas futuras generaciones estarán bajo la protección directa del gran emperador, y si cometen un crimen grave, todos se salvarán de la muerte. La orden del emperador llegó a los oídos de todos los seres vivos en las 4 regiones divinas a través de la voz del emperador Dios Qilin. Región divina del norte, reino de las ruinas del este, nación helada del este. La nación helada del este era originalmente una nación pequeña y corriente en el reino de las ruinas del este. Su poder no había cambiado mucho a lo largo de los años, pero su estado se había elevado repentinamente a un nivel aterrador. Gradualmente, todos en la región divina del norte sabían que cuando el señor Diablo entró por primera vez en la región divina del norte, se había quedado brevemente en la nación helada del este. Incluso hubo rumores de que alguna vez había tenido relaciones íntimas con la princesa del reino helado del este Dong Fan Angwei. En este momento, casi todos los reinos estelares medios y superiores en las 5 ruinas abismales, así como casi todos los reinos circundantes, conocían la nación helada del este. En particular, en los últimos meses, ha habido innumerables potencias que han venido a hacer una visita especial. No faltaron señores supremos o incluso figuras de nivel rey del reino entre ellos. Frente a este pequeño país del que nunca habían oído hablar antes, todos habían venido con grandes regalos. Todos ellos fueron extremadamente educados. Esto fue especialmente cierto en lo que respecta a Dong Fan Angwei. Inclinaron la cabeza tan bajo que no se atrevieron a mirarla directamente. Este era un nivel de respeto que nunca antes se había visto en la historia de la nación helada del este, y era algo que nunca se habían atrevido a imaginar. Cuando la voz del emperador Qilin resonó en sus oídos, la imagen se congeló en el cuerpo de Yunche. A medida que se emitían las órdenes del emperador una tras otra, el cielo comenzaba a oscurecerse.
La ceremonia de coronación, que hizo caso omiso de las leyes tradicionales de etiqueta, parecía estar llegando a su fin. Dong Fanangwei miró la imagen en el cielo con las manos entrelazadas ligeramente frente a su pecho. Sus hermosos ojos eran como agua y niebla. El monarca de la helada del este se acercó silenciosamente. Miró a un lado con indiferencia y dijo, ve, sal de este lugar y dirígete a la región divina del sur. Incluso si está mucho más allá de nuestro alcance, como mínimo, debes tener el coraje de dar este paso. No deseo que nuestra región divina del norte finalmente se libere de su jaula y que mi hija caiga en otra jaula. Hubo un largo silencio. La emperatriz Diablo, las emperadoras Dios, la diosa. Incluso alguien tan noble como las súcubos eran solo sus concubinas. Cerró los ojos y Dong Fanangwei sacudió la cabeza ligeramente y no dijo nada. Ella solo apretó su agarre en su pecho. Entre sus dedos ligeramente apretados, se podía ver vagamente un botón de jade blanco puro. Al final, ella no dio ese paso. Lo que sigue a continuación es la historia de la vida de Dong Fanangwei hasta el fin de sus días. Desde que Yunche había dejado las 5 ruinas abismales, nunca más había puesto un pie en el reino de las ruinas del este, ni había descendido sobre la nación helada del este. Muchos años después, Dong Fanangwei heredó naturalmente el trono y se convirtió en el rey de la nación helada del este. Después de eso, trabajó duro para gobernar y concentrarse en la nación helada del este. Ella usó el poder restante que Yunche dejó atrás para permitir que la nación helada del este se convirtiera realmente en una gran nación que dominara una región desde un país pequeño. Nunca se casó y permaneció sola hasta el final de su vida. Todos los ciudadanos de la nación helada del este sabían que el rey siempre había estado usando un broche de jade blanco puro alrededor de su cuello. El jade era de calidad ordinaria y era completamente indigno de su condición de rey, pero nunca se había apartado de su lado, sin importar en qué año, mes o reino estuviera. Muchos años después, murió de vejez. Cuando su aura se dispersó, el broche de jade también se agrietó. Lo único que quedaba dentro era un largo mechón de cabello negro. Un nuevo año, un nuevo gobernante, el primer verdadero emperador supremo en la historia del reino de Dios. La mirada helada de Yunche, que miraba al mundo con desdén, estaba fijada firmemente en las almas de todos los practicantes profundos del reino de Dios. Y cuando la proyección se desvaneció gradualmente, esta gran ceremonia, o más exactamente hablando, cuando el emperador anunció el final de la ceremonia, solo entonces todos comenzaron a darse cuenta de que los reinos estelares en los que se encontraban ya habían sido establecidos por varios guardianes del orden. Quizás ya tenían la existencia de estos. Nadie se atrevió a adivinar qué tan lejos habían llegado las garras y dientes del emperador Yun. Solo sabían que a partir de hoy en adelante, tenían que recordar firmemente todas las reglas del reino de Dios recién nacido, porque esas eran las reglas más básicas de supervivencia. En verdad, incluso el propio Yunche no sabía qué tan profundas eran las garras. Todo estaba bajo el control de Chibuyao. E incluso si Chibuyao tenía habilidades que desafiaban el cielo, todavía era imposible para ella controlar por completo todos los reinos estelares en las 3 regiones divinas en solo medio año. Sin embargo, la apariencia que fue inadvertidamente revelada por los diversos grandes reinos estelares fue suficiente para dar a las 3 regiones divinas, que ya estaban soportando la fuerte presión de la oscuridad, otra capa de fuerte disuasión. El reino de Dios estaría completamente bajo el control de Yunche y Chibuyao, una vez que la red estuviera completamente formada. Para Yunche, definitivamente no permitiría que la estrella polar azul encontrara más peligro. En cuanto a Chibuyao, no permitiría ninguna existencia en este mundo que pudiera amenazar a Yunche, incluso si había una posibilidad muy pequeña. Esto también significaba que a partir de ahora, todos los genios deslumbrantes nacidos en las 4 regiones divinas caerían en los ojos diabólicos de Chibuyao. No hubo celebración durante la ceremonia de coronación de Yunche, pero después de que los reyes del reino de varios reinos estelares regresaron a sus reinos, algunos reinos estelares comenzaron a celebrar su amnistía. Además, la escena fue extremadamente grandiosa, como si la región divina del norte definitivamente no fuera la única que diera la bienvenida a una nueva vida. Dado que este fue el caso de un lado, ¿cómo podrían los otros reinos estelares atreverse a quedarse atrás? Por un tiempo, las 3 regiones divinas y miles de reinos estaban celebrando. La escena se estaba volviendo más exagerada y la conmoción fue tan grande que parecía como si quisieran ver al mundo entero sin darse cuenta. El nombre de Yunche como el salvador del mundo se había extendido repetidamente por los diversos reinos estelares. Los reinos rey que habían sido destruidos se habían convertido todos en reinos pecaminosos que trajeron calamidad al mundo.
El emperador Dios del cielo eterno, que una vez fue venerado por todos los seres vivos, se había convertido en el mayor pecador del reino de Dios actual. Incluso el supremo monarca dragón, que una vez había menospreciado al mundo, se había convertido en el dragón malvado que había sido castigado por el emperador Yun, siendo despreciado por todos los reinos. Para que el viento pudiera causar cambios tan drásticos en un periodo de tiempo tan corto. Fue difícil imaginar qué tipo de historia se registraría en los anales del reino de Dios muchos años después. Pero todo esto no era asunto de Yunche. En la ciudad imperial Yun, cuando su figura descendió sobre todo el reino de Dios con el poder de un emperador incomparable, su par de ojos fríos siempre se había enfocado en la dirección de la estrella polar azul. Un poco más, y todo podrá terminar finalmente. El último deseo del Dios maligno, mi misión. Todas las catástrofes, todas las calamidades, todas habrán terminado. Todavía faltaban 3 días para el 20º cumpleaños de Yun Busin. Él estaba impaciente por volver.